Hace algo así como un par de siglos, hubo un predicador laico, un metodista inglés llamado Whitehorn, que recorrió estas tierras del Levante español y anotó sus impresiones en un curioso manuscrito del que se conserva una parte. Al referirse a esta zona de Castellón, el viajero explica: de este modo, llegamos a la comarca llamada de La Plana, correspondiente al norte del Reino de Valencia. Habiendo averiguado entre algunos naturales del país el significado de plana, aclararon que equivale a llanura o planicie. Así pues, henos aquí en una más de las contradicciones que dan carácter a este formidable país. Recorriendo la plana vemos a un lado el mar y al otro imponentes montañas. ¿Dónde está la plana? Tenía razón el viajero metodista, porque la Plana es solo un pasillo costero. La mayor parte de la provincia de Castellón no es plana, sino montaña. Pero no obstante, la Plana existe. Según el manuscrito de Mr. Whitehorn, en esta franja, cuya habla es la llamada valenciana, viven no muchas gentes, y su dedicación principal, cuando no es la pesca, es el arroz. Así eran las cosas por entonces, pero han pasado muchos años. Los arrozales, en los que el paludismo hacía estragos, fueron sustituidos por los huertos, y principalmente por los naranjales. Burriana, y vamos al caso, hace ya un siglo largo que se rodea de naranjos, hasta el punto de ser hoy ciudad agrícola y turística casi tanto como puerto exportador. Naranjas, huerta, mar y divisas. A mi parecer, existe cierta pugna entre los naturales de Burriana y los de Castellón, que es la capital de La Plana, una de tantas fraternales disidencias como hemos observado en el carácter español. Castellón de la Plana. Aquí dejamos por un momento las impresiones del predicador metodista y vamos a un relato sucinto de lo que es esta ciudad, que tiene su solar antiguo en la colina de la Magdalena. Allí hay una ermita ahora, con su romería anual muy concurrida. La huerta castellonense tiene hoy tantas ermitas diseminadas como antiguamente alquerías moras. Ermitas, alquerías, naranjos y Castellón. ¿Qué hubiera visto hoy en Castellón nuestro buen Mr. Whitehorn? Una ciudad ni muy grande ni muy pequeña, más moderna que antigua, con un aire de moderada prosperidad, un urbanismo... Consultemos a Whitehorn. Aparece la ciudad de Castellón bien amurallada. Oh, no. Castellón estuvo amurallada hasta finales, vamos a ver, finales del siglo XVIII. Bien, quiere decirse entonces que las murallas fueron derribadas a poco de la visita de nuestro buen amigo metodista. Así que de Castellón quedan, volviendo a la cuestión del urbanismo, un cogollo apretado como un queso dentro de su cincha, que es lo que estuvo entre murallas, y un ensanche más nuevo y más vertical.
En el cogollo, la catedral gótica, restaurada después del último desastre civil, y la torre campanario, exenta y solitaria, a la que por esas condiciones llaman los castellonenses el fadrí, que quiere decir el soltero. Un solterón presumido con su sombrerete vidriado. Pero, dejando Castellón, volvamos a las amarillentas páginas del manuscrito del predicador Whitehorn. A ver. Muy cerca de la ciudad hay un hermoso monasterio en lo que los paisanos llaman Desierto de las Palmas, término que hubimos de hacernos traducir varias veces hasta comprender cómo puede llamarse desierto a un paraje tan ameno y umbroso. Parece que aplicar la palabra desierto a estos vergeles es costumbre de los frailes y monjas que los habitan, y no solo en esta región, sino en toda España. Para una mente británica, no es fácil entender estas paradojas españolas. No eran buenos los caminos de esta región cuando nuestro viajero predicador transitaba por ellos. De modo que será preciso disculparle por no haberse adentrado por algunas comarcas castellonenses, como por ejemplo la que se encierra entre los dos principales ríos, Mijares y Palancia. Por entonces, a buen seguro que se hubiera maravillado con los azulejos de Honda, que ya competían con los de Alcora y lo siguen haciendo. Honda, con su castillo que parece aplastado por un manotazo. Se le conoce por el de las 300 torres, nada menos. Y Alcora, sumida entre montañas de su propia materia prima, con sus artesanos descendientes de aquellos que fueron a aprender el oficio cerámico a Sèvres. Pero, por echar un vistazo a Alcora, hemos sacado el pie del plato. Estábamos en la zona comprendida entre los ríos Mijares y Palancia. La franja de costa que queda entre las dos desembocaduras está señoreada por los naranjales de Burriana, ya mentados, y los de Villarreal y Nules. En cuanto se deja esa faja costera, a muy pocos kilómetros, ya por donde se emplaza la industrial y zapatera Vall d'Uixó, las montañas siluetean el horizonte. Sierra de Espadán. Acogidos como chiquillos a sus faldas maternas, unas veces humildes y otras traviesos y encastillados, los pueblos cuya contemplación, qué lástima, se perdió el predicador británico. Azuévar. Sonejá. Los dos Almonacid, Vall y Algimia.
Ain. Eslida. Jérica. Jérica, con su torre mudéjar, erguida y femenina, matriarca de piedra y ladrillo. Tierras estas conquistadas unas veces, asoladas otras, perdidas y ganadas por moros y cristianos en los tiempos del Cid campeador y antes y después. Segorbe, ciudad principal en la ribera del Palancia, tendría muchas cosas que contar si no fuera porque de aquellos remotos tiempos solo le quedan vestigios como la Torre del Verdugo y alguna otra torre succionada entre el caserío. Bueno, y la catedral, barroca muy reformada. En Castellón hay una sierra que se llama del Cid, al sur de la provincia, lindando con Valencia, y un pueblo que se dice Lucena del Cid. Un hermoso pueblo en la cresta de un monte mediterráneo, de piedra cárdena y matorral, parecido un poco al otro pueblo cidiano, Jérica, en su armonía de rectángulos y blancos. Pero volvamos al manuscrito amarillento de nuestro predicador Whitehorn. Emprende el buen señor la ruta de la costa castellonense, que entonces no pensaba en llamarse ni por lo más remoto Costa de Azahar. Apenas hubimos recorrido 3 leguas cuando estábamos en el lugar de Benicassim, que hoy no es otra cosa que un poblado de casas chatas con azotea, pero que tiene muy próxima una bahía tan espléndida y luminosa como para que algún día... Aquí se corta el manuscrito del predicador. Faltan algunas páginas correspondientes al camino costero, en las que seguramente se referiría a Oropesa, que por aquel entonces tenía ya su Torre del Rey, marinera y maciza, pero no las alegrías actuales de la cultura del ocio.
En Alcocebre, el camino de entonces y la carretera de ahora dejan la costa para saltarse la sierra costera de Irta, atravesando un pasillo entre esta serranía y la de las Atalayas, y dejando atrás los ricos viñedos de la mejor uva moscatel. Tampoco sabemos qué impresión pudieron producir al viajero el arco romano de Cabanes ni la egregia altivez del castillo de Villafamés. No existen referencias en el manuscrito del predicador laico acerca de las poblaciones más notables que hay al norte costero de la provincia. Y es una lástima, porque estas son, entre otras, Benicarló, y Vinaroz, famosas tanto por sus iglesias barrocas como por la calidad de los langostinos que se extraen de sus aguas próximas. Ah, pero de Peñíscola sí que hablaba, en los restos conservados de su manuscrito, el amigo Whitehorn. En un punto del camino, nos aconsejaron hacer un desvío hacia la costa para llegar al lugar que los naturales llaman los unos Paníscola y los otros Paniscla. Esto debe proceder de península. Allí encontramos buen alojamiento por 17 cuartos, equivalentes a 2 reales de vellón, y nos vimos al día siguiente, descansados y alegres, en un lugar muy distinto de cuanto nuestra pobre imaginación pudiera sospechar. Un islote, clavado en el mar, apenas sujeto a tierra firme por un istmo de arena, todo él amurallado y con un castillo en lo alto que llaman del Macho, y que fue residencia nada menos que de un papa, un aragonés llamado Pedro de Luna. Fui ilustrado en Paníscola sobre este hombre, pontífice del catolicismo, con el nombre de Benedicto XIII. Esto ocurría en el siglo XIV de nuestra era. Durante el cisma de Occidente, este papa fue destituido por Roma, pero él nunca aceptó tal cosa y se estableció aquí, con toda su corte pontificia. El antipapa Luna, reinando sobre una cristiandad ilusoria con sus anticardenales y sus antimonaguillos, es de suponer. Encastillado en esta fortaleza de Peñíscola, que conserva su aire morisco en las casas cúbicas desprovistas de tejados, con los vanos pintados de colores vivos. Ciudad de pescadores que cuando la mar pinta brava, se van a su agricultura. Aprestamos bien de mañana los caballos y nos dispusimos a adentrarnos en la comarca del Maestrazgo, así llamada porque perteneció al maestre de la Orden de Montesa. No es fácil para un simple predicador inglés, como yo, aceptar que hayan existido órdenes como esta, cuyos miembros eran al mismo tiempo clérigos, soldados y cortesanos, acaparando tal cantidad de poder y territorio.
El maestrazgo. Esta es una tierra dura, seca, difícil. Para cultivar el olivo o la vid o el algarrobo, estas gentes sometidas por siglos al maestre de Montesa han debido transformar las pendientes en terrazas, acumulando muros de piedra para sostener la pequeña parcela de los bancales. Ahora ya no hay maestre ni hay Montesa, pero sigue habiendo maestrazgo. Ya lo contaba, por aquellos tiempos del 1700 y pico, el predicador Whitehorn. Sorprende a veces que laderas montuosas hayan sido tan hábilmente escalonadas para propiciar los cultivos, como ocurre en Ares del Maestre, Benassal y Culla. Pueblos, todos ellos muy pintorescos y recomendables al viajero curioso y un poco audaz. Hay lagunas en el relato del predicador, cosa comprensible puesto que los desplazamientos eran arduos entonces por estos terrenos. Quizá por ello no constata en su manuscrito otras singularidades ariscas y bravías, como Castellfort, en el filo de una loma toda escalonada de bancales. O Catí, con su aroma medieval, pequeña toda ella, pequeña en su iglesia, pequeña en su plaza. Lo grande de Catí es su simple grandeza. Y las pinturas rupestres cercanas que dan fe de la presencia humana desde tiempos neolíticos. Es curioso, esta fue una tierra de peleadores, de gente dura surgida de la dureza del propio terreno, pero al mismo tiempo de orfebres famosos. La capital auténtica del maestrazgo fue San Mateo, y allí se fabricaron, como en Vinaroz, Traiguera y Morella, las más finas preseas para el culto divino y los lujos profanos. Pero hablando de Morella, una vez más hay que dejar la palabra a nuestro buen predicador laico Whitehorn, haciendo salvedad de lo que omite porque no lo conoció, que son los avatares bélicos de esta aguerrida ciudad en las luchas que pusieron a prueba sus recias defensas durante el siglo siguiente. Los cercos franceses, las guerras carlistas. La ciudad de Morella cautiva el ánimo por su imponente presencia militar. Cual soldado viejo, luce por todas partes las cicatrices del combate, pero su aire sigue siendo fiero. Tiene un castillo erguido sobre una muela, y a sus pies el pueblo se disemina en círculo como las sayas de una dama que hubieran sido colocadas, por burla, en la cintura del guerrero. Y aún sigue y sigue el dichoso manuscrito, amarillento, y quién sabe si apócrifo. Dejemos otras relaciones suyas para mejor ocasión.
Esta tierra mediterránea, sensual, hortelana, amiga del sol y de la pólvora, inventa muchas cosas para divertirse. Como ella misma es tan floral y extravertida, organiza incontables juegos florales, que consisten en elegir a un poeta que a su vez elige a una hermosura local. Y la bella, como en las antiguas justas, impone a su caballero, al juglar ganador, una flor natural. Pues bien, en uno de esos juegos florales se quedó a un paso de la flor natural un poeta que era boticario de Carlet, aunque otros dicen que de Bocairente, cuyos versos, entre otras cosas, decían: ¿y qué es la palmera sino un estallido? Pirotecnia verde, surtidor, abanico. ¿Y qué es el naranjo sino un estallido? Reventar de oros, azahares y grillos. Pero ¿qué es la huerta sino un estallido? Explosión de verdes, acequias, rocíos. ¿Qué es al fin, amigo? La luz restallante de azules y rojos y blancos y añiles y amarillos, todas esas luces bruscas, explosivas, sino un estallido. Aquí estalla todo. No temas, amigo. ¿Qué cosa es Valencia sino un estallido? Fuegos artificiales y fuegos naturales. Los estallidos que recogía la sensibilidad del poeta valenciano son la forma de ser de esta naturaleza mediterránea y de las gentes que por aquí habitan. Predisposición al fuego, al humo, a la pólvora y al ruido. Falla quiere decir hoguera. Fuego al fin. Los valencianos, los de Valencia y los de todo el antiguo reino, tienen por el fuego una devoción ancestral y pagana. Hacen unos prodigios de arquitectura, ebanistería, escultura, pintura e imaginación. Gastan en ellos el oro y el moro y a todo aquello le dan fuego. Es un rito purificador, seguramente, puesto que lo que allí arde en efigie son las lacras, las deformidades, junto a las cosas de cada día. Allá van a las llamas del infierno lo mismo políticos que toreros, que travestidos, que clérigos, que banqueros y trotamundos. ¿Quién se salva de las fallas? Solo el espíritu socarrón, barroco, desmesurado hasta lo lúbrico, de todo un pueblo que monta esta burla inquisitorial de cartón, pintura y fuego. Alguien dijo que bajo todo esto había una espiritualidad sensual. ¿Una paradoja? Bien, en el Mediterráneo, con tanta mezcla de gentes, tantos milenios de cosas, toda paradoja es posible. Ofrenda de flores a la Virgen de los Desamparados. ¿No es este un rito como de antiguas vestales? ¿Ofrendas de doncellas a la diosa de la fecundidad? Hay un toldo que ejerce de palio, y cada niña bonita, hija de comerciante o de huertano rico, o de menestral, o de serio ejecutivo, luce sus galas de seda y bisutería como una reina de Saba en colorines. Valencia, vieja capital, ciudad fenicia, griega, romana, mora.
Es la misma historia de todos los abrigos mediterráneos donde hace 2000 años se podía repostar, abastecerse y vender. ¿Desde cuándo se fabricarán en Valencia las cerámicas? ¿Y los abanicos? ¿Y las sedas? Concretamente para el comercio de la seda se levantó 5 siglos atrás un edificio renacentista, gótico, la Lonja, ejemplar civil casi único en España. Cuando los sevillanos andan lejos de Sevilla, dicen ellos que se acuerdan de su Giralda. Los valencianos, por su parte, lo que recuerdan es el Miguelete, el Micalet, la hermosa torre que todo lo domina con su altura y sus voces de metal. Hace 500 años que la empezaron y desde poco después, los valencianos tienen unidos a los episodios de sus vidas el toque de sus campanas. La más grande, que se llama Miguel, Miquel, Micalet, y todo su coro de campaniles acólitos, capaces entre todos de más de 100 toques diferentes. Esta polifonía de bronce ha anunciado a Valencia durante siglos las bodas, las muertes, las avenidas del río, las fiestas, las procesiones, las batallas, las epidemias. La catedral, la SEO, la vieja mezquita transformada. Es una historia repetida, pero aquí, como un compendio del espíritu transformista del valenciano, hay puertas, cimborrios y hastiales de todos los estilos posibles, del románico al barroco. A vista de paloma, sobresale por bella la Puerta de los Apóstoles, donde los 7 jueces de las 7 grandes acequias hacen todos los jueves a las 12 un juicio oral sobre pendencias de riegos. Hace poco, ese tribunal cumplió 1000 años. Escucha el tribunal a unos y otros y decide en minutos, sin un solo papel. Sus sentencias son inapelables y sus veredictos, si son multas, pagaderas al instante. Es la huerta regida por una justicia automática de hortelanos. Decíamos la huerta, pero un momento. No podemos pasar de Valencia a la huerta sin un vuelapluma, un vuelo escrito de otras cosas principales. Por ejemplo, restos de la Valencia amurallada. La irreverencia de la piqueta, ayudada por un poco de espíritu especulador, liquidó aquellos lienzos de piedra asediados por el Cid, ganados por Jaime el Conquistador. Lo que viene a quedar son las 2 torres con sus puertas, las de Quart y de Serranos. Estas bellezas de la arquitectura medieval se salvaron porque eran prisiones, y así su destino militar llega a nuestros días convertido en reliquia para turistas. Estos se fijan mucho en las picaduras de artillería de las torres de Quart. Viejas heridas de guerra. Más vuelapluma. La Plaza Redonda es un zoco junto a la esbelta torre de Santa Catalina. Pero hay otra plaza redonda que es la de toros, coso de mucho prestigio. Y más imágenes de postal valenciana. La plaza del País Valencià.
El Palacio de la Generalitat. La Plaza del Temple. El Colegio del Patriarca. La Universidad. El Palacio de Dos Aguas. Imposible detallar Valencia toda en un viaje a vista de pájaro. Hagamos como las gaviotas. Posémonos un poco en el río para seguir. Este es un desconcierto de pájaro. ¿Dónde está el río? El Turia famoso, cantado por el inédito poeta de Carlet o de Bocairente. Turia de mis amores, o todo o nada. Unas veces la vida, naranja y plata, otras veces la muerte, barro y riada. Turia de mis amores, o todo o nada. El Turia, a su paso por Valencia, ya no es ni río ni amenaza. Su viejo cauce es una avenida y un jardín. No obstante, el viejo Turia aún vive, y partiendo de él podemos hacer incursión por las comarcas provinciales de Valencia, pasando por donde los ríos valencianos hacen sus estragos arbitrarios. La presa rota de Tous nos recuerda a uno reciente. Al Turia le ocurre como a todos los ríos, que empiezan de pequeñitos en un alto. El Turia arranca de Albarracín, en la provincia de Teruel. Y cuando se quiere dar cuenta ha dejado de llamarse como se llamaba Guadalaviar y ya está en la serranía de Valencia, al norte del mapa provincial, donde le embalsan. Es el terreno alto, porque ocurre que hay una sierra de Valencia y allí lugares como Chelva. Chelva parece escudarse en piedra. Por alguna razón histórica, Chelva se guarda las espaldas. Lo mismo ocurre con muchas ciudades. Se colocan donde pueden defenderse. El campo del Turia tiene la capital en Liria. Liria. Edeta para los viejos iberos. Esta ciudad, que vive de la fruta, el vino, el maíz y otros productos hortícolas, por lo que vive de verdad es por la música. Las dos grandes bandas de Liria mantienen una rivalidad estimulante. Padres e hijos, saxofones, clarinetes y tubas. Liria es una ciudad que suena a viento y metal por todas partes. Yendo de campo a campo, otra comarca. Este es el campo de Morvedre o de Sagunto.
Hay que abandonar el Turia por el Palancia, sin dejar por eso los regadíos y las acequias. Sagunto es la capital. Arroz en los marjales costeros, naranjas en la huerta y acero. Frutales y altos hornos rodeando unas piedras históricas. Naranjales, siderurgia, castillo, teatro romano. Todo ello es Sagunto. Los dos ríos valencianos son primero el Turia y después el Júcar. Entre uno y otro, y frontera con Castilla, está la altiplanicie de Requena y Utiel, continental, boscosa y vinatera. Requena, barrio de las viñas, barrio de las peñas, arrabal moderno, Santa María, Casa de Santa Teresa, Plaza del Albornoz. Menos el Albornoz, todo es cristiano. Y Utiel. En Utiel, además del vino y los muebles y las consabidas advocaciones marianas de la Asunción y del Remedio, y un buen museo arqueológico, hay una coral polifónica, banda de música y sociedades recreativas y culturales. Esto no quita para que en tiempo de fiestas haya suelta de vaquillas y otras cuchipandas. Si no perdemos el hilo de las comarcas valencianas, vamos a ver la Hoya de Buñol, en el centro del mapa valenciano. Aquí están Buñol, Chiva y Cheste. Chiva, bajo el cerro del Castillo. Un secano de pinos y veraneantes. El Valle de Cofrentes, otra comarca valenciana. Lo que hay de notable en Cofrentes no es el ayuntamiento de los ríos Júcar y Cabriel, sino una central nuclear. Frente a la iglesia, en el castillo, está el reloj y el sitio donde se exponían las manos cortadas y fritas de los delincuentes. Parece una tradición muy levantina esta de freír las cosas. En tierras de Valencia hay dos riberas, alta y baja. La alta es una comarca de trabajo artesanal sobre una tierra seca. Llevar cada gota de agua a la raíz sedienta. Alcira, Algemesí y Carcagente viven de ese prodigio milenario, pero lo han transformado a su modo y manera en un trajín industrial. De sacar los productos a meterlos en una lata y mandarlos a Suiza o al Japón, los de aquí saben. A sus tatarabuelos moriscos los expulsaron, pero estos se quedaron con la triquiñuela.
La Ribera Baja tiene por ciudades principales a Sueca, Cullera, Picassent y Silla. Aquí viven agricultores e industriales. Todo viene a ser lo mismo. Y si hay que poner una fábrica de automóviles, se pone. La Costera es otra comarca. Y dirá usted con mucha razón, ¿pero cuántas comarcas tiene Valencia? Pues muchas, vea usted. Este es un reino poblado, invadido, repoblado, repartido. Eso sí, siempre primorosamente sembrado y regado. Y ahora podríamos hablar un poco de la huerta si no fuera porque nos queda otra comarca, la Costera. Játiva, la capital de la Costera, le pisa los talones a Valencia en cuanto a monumentos y a gracias antiguas. Ahora bien, sin exagerar. Játiva tiene un hermoso castillo y una leyenda, la de la familia Borja. Papas, príncipes, intrigantes, incestuosos y envenenadores. Pero lo que tiene hoy Játiva son otras cosas. Industrias, urbanismo y un aire burgués muy conseguido. Palacios y parques. De abajo arriba, por las laderas del castillo, las casas humildes parecen querer encaramarse a los barrios nobles para alcanzar a la fortaleza. A Majuel hubo quien le llamó Manuel. Allí está, en la Costera, campo de Játiva. Y lo que su nombre quiere decir, Majuel, no Manuel, es cruce de aguas, confluencia de ríos. Manuel es un manantial cristianizado. Montesa. Ahora no tiene más de 1000 y poco habitantes, pero fue la cuna de la orden militar de su nombre. La orden y ella se ve que han venido a menos. Valles valencianos, no hay que olvidarse del de la Albaida, muy apegado a su agricultura de secano, con una población que no se deprime. Allí están Onteniente, Albaida y Bocairente, dichos así, sin orden ninguno, para no excitar rivalidades. Finalmente, ¿qué se puede hacer? ¿Hay quien describa Valencia en pocas pinceladas? Se puede intentar. La Sierra Grisácea. La Huerta Verde. Y el Mar Azul. Y la franja dorada de la costa. Todo esto queda seguramente un poco cursi, un poco exagerado, un poco levantino, hasta un poco valenciano, porque lo valenciano es una peculiaridad de lo levantino y una hipérbole de lo mediterráneo. Y nada más.
Todo lo que queda por ver es un itinerario costero de norte a sur que se inicia en las playas de Gandía y termina próximo a Sagunto. Por cierto que a mitad de camino hay una laguna que está pidiendo auxilio. Una institución valenciana que se llama La Albufera. Nuestro buen amigo metodista. Así que de Castellón quedan, volviendo a la cuestión del urbanismo, un cogollo apretado como un queso dentro de su cincha, que es lo que estuvo entre murallas, y un ensanche más nuevo y más vertical. En el cogollo, la catedral gótica, restaurada después del último desastre civil, y la torre campanario, exenta y solitaria, a la que por esas condiciones llaman los castellonenses el fadrí, que quiere decir el soltero. Un solterón presumido con su sombrerete vidriado. Pero, dejando Castellón, volvamos a las amarillentas páginas del manuscrito del predicador Whitehorn. A ver. Muy cerca de la ciudad hay un... Así eran las cosas por entonces, pero han pasado muchos años. Los arrozales, en los que el paludismo hacía estragos, fueron sustituidos por los huertos, y principalmente por los naranjales. Burriana, y vamos al caso, hace ya un siglo largo que se rodea de naranjos, hasta el punto de ser hoy ciudad agrícola y turística casi tanto como puerto exportador. Naranjas, huerta, mar y divisas. A mi parecer, existe cierta pugna entre los naturales de Burriana y los de Castellón, que es la capital de la Plana, una de tantas fraternales disidencias como hemos observado en el carácter español. Castellón de la Plana. Aquí el viajero explica. De este modo, llegamos a la comarca llamada de la Plana, correspondiente al norte del Reino de Valencia. Habiendo averiguado entre algunos naturales del país el significado de plana, aclararon que equivale a llanura o planicie. Así pues, henos aquí en una más de las contradicciones que dan carácter a este formidable país. Recorriendo la Plana vemos a un lado el mar y al otro imponentes montañas. ¿Dónde está la Plana? Tenía razón el viajero metodista, porque la Plana es solo un pasillo costero. La mayor parte de la provincia de Castellón no es plana, sino montaña. Pero no obstante, la Plana existe.
Según el manuscrito de Mr. Whitehorn, en esta franja, cuya habla es la llamada valenciana, viven no muchas gentes y su dedicación principal, cuando no es la pesca, es el arroz. dejamos por un momento las impresiones del predicador metodista y vamos a un relato sucinto de lo que es esta ciudad, que tiene su solar antiguo en la colina de la Magdalena. Allí hay una ermita ahora, con su romería anual muy concurrida. La huerta castellonense tiene hoy tantas ermitas diseminadas como antiguamente alquerías moras. Ermitas, alquerías, naranjos y Castellón. ¿Qué hubiera visto hoy en Castellón nuestro buen Mr. Whitehorn? Una ciudad ni muy grande ni muy pequeña, más moderna que antigua, con un aire de moderada prosperidad. Un urbanismo... Consultemos a Whitehorn. Aparece la ciudad de Castellón bien amurallada. Oh, no. Castellón estuvo amurallada hasta finales... Vamos a ver... Finales del siglo XVIII. Bien, quiere decirse entonces que las murallas fueron derribadas a poco de la visita de... Hace algo así como un par de siglos, hubo un predicador laico, un metodista inglés llamado Whitehorn, que recorrió estas tierras del Levante español y anotó sus impresiones en un curioso manuscrito del que se conserva una parte. Al referirse a esta zona de Castellón,